quizá lo que usted tiene no sea una simple gripe, sino que pueda ser un reflujo que por ahí también desencadene en problemas en asma, en problemas de una tos crónica. Pero vamos a dejar que el experto, bueno, profundice en la situación que muchos pueden estar viviendo en este momento. Nos acompaña el doctor Luis Ugalde. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Súper bien. Doctor, ¿cuándo podría ser posible que esa ronquera, verdad, o esa tos que mucha gente dice, bueno, es que estoy con una tos seca hace como mes y medio y no se me pasa, verdaderamente no sea una gripe, un problema respiratorio del momento, sino verdaderamente sea una consecuencia del reflujo? Mira, es que digamos es una de las consultas más frecuentes que tenemos en la parte médica y resulta que pues primero hay que definir reflujo y el reflujo es cuando el contenido gástrico, hay que recordar que el esófago es un órgano tubular y que básicamente lo que hace es cuando tragamos conecta esta parte de cuando tragamos hacia el estómago y cuando tenemos esa función adecuadamente pues entonces se queda en el estómago y ahí se digiere. Cuando hay reflujo, entonces el contenido gástrico empieza a subir a través del esófago y de acuerdo a lo que suba, así son los síntomas. Hay algunas personas, de acuerdo a la cantidad de ácido que suba, que puede tener sensación de ardor, retroesternal, molestia, sensación, lo que se llama pirosis, una sensación retroesternal o inclusive algunas molestias en la garganta, tos, mal aliento o sabor amargo en la boca. Entonces eso también se debe no solo al que se devuelve, sino que hay una válvula abajo en el esófago que se llama esfínter esofágico inferior, que es una válvula, es un músculo circular que se cierra y que se abre. Cuando no funciona bien o cuando hay alteraciones anatómicas como una hernia hiatal o por trastornos alimenticios o sobrepeso, ese líquido puede subir y de acuerdo a lo que suba y la cantidad de ácido, así son los síntomas. Ahora, ¿qué detona este problema? Bueno, habíamos hablado, por ejemplo, sobrepeso, ahorita, sobrepeso, por ejemplo, algunos trastornos alimenticios, ¿verdad? No comer a sus tiempos, el aumento en la acidez estomacal. Algunos alimentos tienden a dilatar un poco más esa válvula, el paso del tiempo, trastornos como la hernia hiatal también, que es básicamente que parte del estómago sube un poquito más hacia el tórax a través de un orificio donde pasa el esófago, ahí sube un poquito más el estómago, eso se llama hernia hiatal. También hemos, en los tiempos modernos, hemos introducido también muchos hábitos alimenticios como que no son muy sanos también y eso también favorece el reflujo gastroesofágico. El comer, por ejemplo, en la noche muy tarde y acostarse favorece el reflujo gastroesofágico. ¿Y esas comilonas grandotas también podrían favorecer el...? Claro, claro. Usted hablaba de cuando dejamos de comer por largos periodos de tiempo, pero si es lo contrario, si comemos en exceso. Por supuesto, porque entonces el estómago tiene una capacidad y entonces si el paciente también se llena muchísimo y además tiene sobrepeso, aumenta la presión que hay del abdomen hacia el tórax y eso facilita que entonces parte de ese líquido suba al esófago. Ok, si hablamos de los síntomas, ¿cuáles podrían ser los que nos alerten? Porque de alguna manera podría esto pasar desapercibido o bueno, de hecho ahí tenemos una tabla, Doc, si quieres nos venimos para acá. Ok, dolor de garganta, por ejemplo. Todos estos síntomas perfectamente pueden pasar por síntomas de reflujo gastroesofágico, pero son inespecíficos. Eso es como cuando, por ejemplo, usted me dice, tengo disfonía. Bueno, algunos pacientes lo que tienen es un nódulo en la cuerda vocal o inclusive un nodulito canceroso en la cuerda vocal que pueden darle disfonía. Ardor o quemazón de garganta, bueno, pero eso también se puede presentar, por ejemplo, en la faringitis. Pero enfocado al reflujo, cuando el reflujo sube y hay una acidez en esta zona de acá, esto perfectamente se puede plantear como uno de los síntomas que hay, porque la acidez sube hasta esta parte de acá. El ácido está, la digestión está pensada, bueno, pensada no, está fisiológicamente diseñada, gracias, para que se haga en el estómago. Y el estómago sí está diseñado para soportar ácido, pero ni el esófago, ni la garganta, ni las cuerdas vocales están diseñadas para tolerar grandes cantidades de ácido. Entonces puede dar ardor, carraspera excesiva, tos crónica, eso se da cuando el líquido logra llegar hasta esta zona de acá. Entonces tiene que viajar desde acá hasta acá. Si viaja nada más en el esófago, lo que causa sobre todo es una sensación de ardor retroesternal. Una sensación de cuerpo extraño, lo describen mucho las personas. Por esta altura es que lo vamos a sentir. Como una sensación de molestia, como una sensación de aclararse constantemente la garganta.
Ok, ajá. Eso podría de alguna forma relacionarse con síntomas. Goteo nasal y apnea. Eso es cuando el reflujo todavía sube más arriba, hacia esta zona de acá, y puede inflamar las partes de la nasofaringe. Y entonces el paciente empieza a roncar excesivamente porque se inflama. Tanto más suba el líquido puede dar inclusive problemas de senos paranasales o inclusive de oído. Ahora, doctor, ¿hay gente más vulnerable, digamos, a padecer de reflujo que otros o eventualmente cualquiera pudiera padecerlo? Más o menos se calcula que el 10% de la población podría tener reflujo. Sin embargo, hemos visto un aumento en la intensidad de esta condición y eso lo podemos ver posiblemente asociado a algunos, como habíamos hablado, algunos hábitos alimenticios, cambios en la forma de comer, comilonas. Se han introducido también algunos químicos que utilizamos en las comidas en algunas ocasiones y eso podría estar en relación... Preservantes y este tipo de cosas. Por ejemplo, eso podría estar en relación también al aumento en la secreción o también en la disminución de la función de la válvula inferior del esófago, que es la que se abre y la que se cierra. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguna persona en algún momento ha sentido esa quemazón, ese ardor por alguna comilona o por el contrario, por haber estado muy desordenado? Puede ser que uno lo sienta eso esporádicamente que no sea que padece uno de reflujo. Definitivamente, es decir, hay que diferenciar qué es aumento de acidez y qué es reflujo. Exacto. Entonces, cuando usted tiene excesiva acidez, entonces se va a sentir mal después de una comida, va a sentir un ardor en la boca del estómago, en la parte donde está el estómago, le va a doler, puede desencadenar una úlcera, puede desencadenar gastritis. Reflujo es cuando ese contenido que está ahí logra subir al esófago. Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es acidez excesiva que daña el estómago, que da gastritis, que da molestias, que puede desencadenar una gastritis o una úlcera, y otra es cuando logra subir. Cuando logra subir, entonces al esófago no está diseñado para tolerar grandes cantidades de ácido. Para padecer de reflujo, ¿cada cuánto? Es decir, la gente que padece reflujo, ¿ese reflujo es continuo todas las noches? ¿O cómo podríamos ya hacer, tener este padecimiento? ¿Sabes cuándo estamos más vulnerables? ¿Cuándo? En la noche. Sí. Porque el esófago es vertical, ¿no? Claro, y cuando estamos acostados, el esófago está horizontal. Ahí es donde también hay más chance de que ese líquido pase al esófago. Del esófago puede pasar arriba. Entonces no es infrecuente que las personas se despierten tosiendo. Uno de los síntomas importantes del reflujo en la noche. Bueno, y eso pasa mucho con los adultos mayores. Me parece que hay muchos que amanecen. ¿Es un padecimiento común entre los mayores o no necesariamente? Verás que no necesariamente. También hay personas jóvenes que vienen y consultan, por ejemplo, con un cuadro asmático y lo que hay detrás es un reflujo. O personas asmáticas que no se mejoran sus síntomas asmáticos, que sí son asmáticos porque tienen sobrepeso, porque tienen reflujo, porque tienen una hernia hiatal. Entonces, a veces es un cuadro clínico, bueno, que a veces se esconde, no es fácil de diagnóstico en algunas ocasiones, porque no todo el mundo viene con esa sensación. Ah, sí, mire, después de comer tengo esa sensación de subir, tengo un sabor amargo en la boca. Hacer el diagnóstico. Entonces, claro, cuando viene alguien con esa sensación de ardor retroesternal y me sube y siento que me ahogo cuando me acuesto porque viene un líquido, está muy fácil. Para aquella paciente que tiene tos, nada más, algún paciente que tiene una molestia en la garganta crónica. Siente que tiene como algo ahí atravesado, como algo pegado, pero o aquella persona que le cuesta un poquito tragar. Pues recordemos que no es blanco y negro, hay una gama de presentación clínica. Hay una gama de presentación clínica, así como el amarillo, hay 1000 tonos de amarillo, pues en estas circunstancias también. Sí, con ese síntoma pudieran ser un montón de situaciones diferentes. Claro, entonces la forma del diagnóstico en ese sentido hay que ver si hay signos de alarma y si no hay signos de alarma. También hay métodos que nos pueden ayudar también, como la gastroscopía, como la pH-metría, la impedanciometría. La gastroscopía es básicamente el estudio donde se mete una camarita hacia el esófago y se estudia el esófago y el estómago. La pH-metría es un sensor que tiene que estar en el esófago 24 horas para medir también el nivel de acidez, y esas pues pruebas nos pueden ayudar también a determinar si el paciente tiene reflujo gastroesofágico. ¿Qué pasa con los niños? ¿También pueden tener reflujo? Sí, claro. ¿Los niños? Sí, claro. ¿Por qué?
Bueno, porque hay que recordarte que también en los niños, de acuerdo a la cantidad de comida que se les dé, en la forma que se les dé, por ejemplo, recién nacidos, si usted les da una gran cantidad de comida y el estomaguito se les llena mucho y usted lo acuesta, entonces eso se puede devolver, por supuesto, claro, ¿verdad? Entonces eso va en relación no necesariamente a una disfunción no necesariamente, ¿verdad?, de la válvula del esfínter esofágico inferior, sino también a veces a la cantidad de comida o hábitos alimenticios o la posición del bebé. Estamos hablando de eso. Claro. Y niños, ahora pues también recordemos que la obesidad es una condición que hemos visto en aumento en niños y adolescentes. Entonces no es infrecuente que estemos viendo ahora algunos adolescentes que se salten muchas comidas y que se desquiten en la cena, ¿ya? Entonces de repente que se toman un café en la mañana y entonces hacen todas las comidas en la noche y se acuestan. Entonces esos trastornos alimenticios pueden favorecer mucho el reflujo. A ordenarnos entonces. Por supuesto. ¿Verdad? No claro. hay otra. Doctor, muchísimas gracias. Para servirte. Feliz año. Igualmente. Muchos éxitos y gracias por acompañarnos esta mañana.